Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Oh, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Oh, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es rey, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Vamos a orar y vamos a dedicar a Dios este tiempo de meditación, así como también vamos a poner en sus manos cualquier necesidad que nosotros querramos traer a su presencia, ya sea la necesidad de alabarle, ya sea la necesidad de recibir su ayuda espiritual en algún asunto, o poner en sus manos también cualquier otra clase de necesidad. Te invito a que ores en este momento. Bendito Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia para darte gracias porque nos permites dedicar tiempo de nuestras vidas para meditar en las Sagradas Escrituras. Queremos dedicar a ti nuestro tiempo de meditación, así como también queremos suplicarte, bendito Padre Celestial, que sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Conforme a las necesidades de cada uno de nosotros, que podamos ver tu misericordia, tu gracia en favor nuestro. Gracias primeramente porque tú eres nuestro Dios y porque podemos acudir a ti en cualquier momento de necesidad. Te bendecimos a ti, te damos la honra y la gloria debida a tu nombre. Ponemos en tus manos este tiempo y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Oramos en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre lo que insistimos de desarrollar el hábito de tomar apuntes sobre los acercamientos que tienes a la Biblia. Es decir, cuando vienes a la Biblia, si Dios te muestra algo en su palabra que Él quiere que tú tengas presente, tú puedes desarrollar el hábito de anotar alguna observación al texto bíblico, de anotar alguna aplicación, algún mandato o algo que el Señor te esté mostrando en su palabra gloriosa. Y el tema para esta ocasión está titulado Evangelio Perdurable. Y tiene que ver precisamente con la durabilidad o la transmisión del Evangelio. ¿Cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha expandido? ¿Cómo es que ha llegado, por ejemplo, hasta México
si nació allá hace más de 2000 años en Jerusalén, es decir, en Tierra Santa, como la conocemos hoy en día, y cómo es que el Evangelio avanzó y cuál es la implicación que dicha transmisión o dicha perdurabilidad del Evangelio tiene también para con nosotros, qué responsabilidad tenemos allí y cuál es la bendición también del trabajo que se realiza o cuando se realiza de transmitir el Evangelio. Bueno, para esto vamos a ver los versículos del capítulo 15 de la carta a los Romanos que estarán siendo citados en este momento. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, tenemos aquí un relato que se acerca al final de la carta, un relato que se acerca a la despedida que el apóstol Pablo comenzará a preparar o a expresar en una carta que hemos visto y hemos estado estudiando a lo largo de los devocionales anteriores. De hecho, este es el capítulo 15, el siguiente es el último capítulo, el 16. Y básicamente estamos viendo acá ya un lenguaje muy cercano a la conclusión. Les está hablando el apóstol Pablo de algo que era una intención que tenía, por ejemplo, de ir a Roma, lo cual no ha podido suceder, y les está hablando de la razón del por qué no ha podido ir a Roma. Por ejemplo, ha tenido que estar predicando el Evangelio en lugares nuevos, y el establecimiento y la proclamación del Evangelio en dichos lugares le ha impedido poder tener la oportunidad de ir a Roma. De hecho, les habla en su momento de la oportunidad que tendrá de ir a España, pero que antes debe pasar a Jerusalén, y cuando termine de Jerusalén y vaya a España, pasará también
por Roma. Y de esa forma el apóstol Pablo les está diciendo ya que en un momento dado a los creyentes que están en Roma les está escribiendo diciéndoles: pasaré a ver, es decir, pasaré a encontrarme con ustedes y vamos a poder saludarnos, podré estar junto a ustedes. Pero mientras eso no llega, entonces él les está diciendo cuáles son sus planes de momento y sus planes futuros, porque sabe el apóstol que está llegando al final de una carta donde les ha explicado muchas cosas, pero sobre todo vamos a ver nosotros cómo el evangelio es perdurable, o por qué es perdurable y por qué ha sido perdurable, cómo es que en aquellos momentos se nació y se propagó, y cuáles son las implicaciones que tenemos para con esta misma responsabilidad que el apóstol Pablo nos muestra a través de su propio ejemplo. Primeramente veamos esto: la importancia de preservar y recordar el evangelio. El evangelio se transmite, el evangelio se recibe, y una vez se recibe, el evangelio se preserva, y si es necesario, el evangelio se debe estar recordando constantemente a las personas que lo han recibido. De eso tratan los primeros versículos. Puedes ver en el versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice, que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjate lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Él dice que él ya está seguro, es decir, él sabe que los creyentes que están en Roma, de alguna manera, son creyentes que están llenos de bondad, porque los devocionales anteriores hemos visto precisamente que la relación entre los hermanos tiene que ver con una relación de bondad. Y claro, nosotros podemos ver precisamente la importancia que tiene en las relaciones fraternales, en el amor cristiano, la importancia que tiene la hermandad y sobre todo la bondad en las relaciones. De hecho, en capítulos anteriores, y basta ir con 1, 2, 3 devocionales anteriores a este, podremos ver cómo la bondad en las relaciones fraternales es central, y por esa razón él le dice: yo sé que ya ustedes están llenos de toda bondad, y además también están llenos de todo conocimiento, porque esta carta a los romanos, como tú puedes haberlo notado, es una carta que está muy llena, muy rica en lo que es teología, o en lo que es doctrina, en lo que es enseñanza. Entonces él le dice: yo sé, ustedes están llenos de toda bondad, están llenos de todo conocimiento, y al mismo tiempo también les dice que tienen el suficiente conocimiento para amonestarse los unos a los otros. De esta forma, el apóstol Pablo les ratifica también, o les delega esa responsabilidad de que si tienen mucha bondad, si están llenos de bondad, y si al mismo tiempo están llenos de mucho conocimiento, deben hacer uso de esas dos bendiciones tan grandes, esas dos cualidades tan grandes que deben estar en el creyente: estar lleno de bondad y estar lleno de todo conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que puedan enseñarse los unos a los otros, o amonestarse o corregirse en amor. La palabra que amonestarse puede ser el enseñarse los unos a los otros. ¿Enseñarse qué? Precisamente enseñarse aquellas enseñanzas que son producto o que han recibido a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el evangelio se recibe y se preserva. La manera de preservarlo es también, no solamente en nuestra propia vida, sino asegurándonos también de que los demás, como una comunidad espiritual, también viven practicando o están siendo instruidos en las verdades del evangelio. Entonces, en esta imagen podemos ver los factores que el apóstol menciona. Por ejemplo, hablando del evangelio, se refiere a los hermanos, bondad, conocimiento, y la necesidad de instruirlos y de instruirse mutuamente en amor. Y el versículo siguiente nos dice algo en la misma línea. Dice: mas os he escrito. Entonces, es decir, él dice que les ha escrito en parte con atrevimiento, pero dice: como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Muchas veces nosotros los cristianos vemos el evangelio como si se tratara de la educación escolar, para citar un ejemplo. ¿De qué manera? Bueno,
En la educación escolar tú sabes que es progresiva, se construye sobre la base de un conocimiento y en general el sistema escolar funciona de la siguiente manera. Si tú ya cursaste alguna materia en la universidad o en la escuela y la ganaste con el promedio de calificación que corresponde para ser aprobado, ya no te ves en la necesidad ni te ves obligado a volver a cursar el mismo grado, el mismo nivel escolar o el mismo curso o la misma carrera universitaria. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo ganaste, dicho curso o dicha materia, y ya no es necesario y de hecho no te obligan de ninguna manera a volver a llevar una materia. Eso sucede a pesar de que con el paso del tiempo tú puedas llegar a olvidar todo el conocimiento recibido en una materia o en un curso. Esa es la razón por la que cuando llegamos a veces a la universidad no recordamos algunas cosas que son tan elementales y básicas porque las vimos en una educación primaria y tal vez se nos han olvidado, pero en el Evangelio, siendo algo tan importante, tan medular en la vida espiritual, no podemos ver de la misma forma la educación de lo que es la fe, no podemos ver de la misma manera la educación en la palabra de Dios. Es decir, si necesitamos recordar, muchas veces la palabra de Dios no importa, debemos recibir dicho recordatorio. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a preservar el Evangelio y a preservarnos a nosotros dentro del Evangelio. No puedes pensar alguna vez, por ejemplo, y decir, no, esta clase de temas yo ya lo vi y no me interesa seguirlo viendo porque yo ya lo vi. Bueno, la noticia es que del Evangelio nunca nos vamos a graduar. Es decir, es un proceso que durará toda la vida, preservarlo y también preservarte a ti mismo dentro del Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo, aun cuando los creyentes romanos podrían estar llenos de toda bondad y de todo conocimiento, él les recuerda esto. Y te diré algo, el propósito por el que se conserva esta carta que conocemos como la carta a los romanos es precisamente porque Dios quiere que tú te mantengas recordando siempre todas sus enseñanzas relacionadas al Evangelio. Así es que nunca te canses de ver un tema relacionado a la Biblia o al Evangelio en particular, o una enseñanza que viene de nuestro Señor Jesucristo, nunca la menosprecies pensando que ya la has visto antes y ya no te interesa volver a recibirla. No, más bien puedes ver que el mismo apóstol Pablo lo está recordando a los creyentes. Y algo muy importante es que en la imagen que te mostré anterior se debe complementar de esta manera, como lo puedes ver aquí. Ves que ahora a la misma palabra se le ha añadido esta que está en el centro, que es gracia, porque como el apóstol lo ha dicho, es básicamente por la gracia que opera en él, es que él hace en amor todo esto para con los hermanos en la fe. Ahora bien, en el siguiente versículo vamos a ver que él mismo dice que por esa gracia es que él mismo lleva a cabo esta labor y dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, no una doctrina personal, no una enseñanza personal, sino el Evangelio de Dios para que los gentiles o los que no son israelitas, de origen israelita, es decir, las demás naciones, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así entonces el apóstol introdujo un tema muy importante aquí, la importancia de lo que es recibir, preservar e incluso enseñar entre nosotros el Evangelio. La manera en la que el Evangelio permanece a través del tiempo es a través precisamente de estas prácticas. Lo recibimos y lo preservamos. Es así como ha podido sobrevivir. Gracias, por supuesto, al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero si te das cuenta, el apóstol Pablo ya no está entre nosotros. Es decir, los apóstoles ya no están entre nosotros. Jesucristo mismo, es decir, no está entre nosotros en el sentido de cómo sí estuvo cuando realizó su ministerio terrenal. Claro, sabemos que está en nosotros porque Él es Dios y está con nosotros en espíritu y en verdad, pero no está físicamente como sí lo estuvo en aquellos tiempos. Entonces, ¿cómo es que todos estos años, ya más de 2000 años, y el Evangelio todavía sigue siendo una noticia relevante, sigue siendo una enseñanza de impacto que transforma
salvavidas. Es precisamente porque el Espíritu usa estas prácticas que tienen que ver con el recibir el Evangelio, preservarlo y enseñarlo entre nosotros. De hecho, el segundo punto del devocional también nos insta a esto mismo, la necesidad de transmitir en todo lugar el Evangelio. Podemos ver que entonces si lo recibimos, si lo preservamos y lo mantenemos en la cultura de la iglesia, en las relaciones a través de el amonestarnos los unos a los otros o el instruirnos los unos a los otros, entonces será posible también y debemos dar este paso, debemos involucrarnos, debemos transmitirlo en todo lugar que sea posible. ¿Cómo lo sabemos? Es que eso es lo que el apóstol Pablo comienza también a exponer a continuación cuando él se describe a sí mismo el trabajo que él está haciendo. Veamos, en el versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. ¿En qué? Bueno, él solamente dice que si en algo se puede gloriar es en que ha sido instrumento de Dios para llevar el Evangelio a aquellos a quienes no les había llegado el Evangelio. Por eso es que dice en el siguiente versículo también, en el 18, porque no osaría o no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Observen que él dice, cómo le da la gloria a Cristo. Es decir, el Evangelio ha sido transmitido, pero porque Cristo lo ha hecho a través de él. Y dice, para la obediencia de los gentiles o de las naciones que no son Israel, con la palabra y con las obras. Y continúa añadiendo, en este versículo 19, dice, con potencia de señales o con poder de señales y prodigios, en el poder, pero aclarándolo, todo eso en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, observa, menciona un lugar geográfico, desde Jerusalén y por los alrededores, y menciona un nuevo lugar, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sí, y es que el apóstol Pablo es el instrumento que principalmente Dios usó para hacer llegar el Evangelio a todas las naciones que estaban en torno a Israel o a Jerusalén en particular y que no conocían del Evangelio. Sí nace el Evangelio, es decir, por Cristo nace todo lo que está relacionado al Evangelio y el nacimiento de la iglesia, de hecho, sucede en Jerusalén. Y esto nos lleva a recordar que Jesucristo había dado aquel gran mandamiento cuando nos dijo a nosotros que fuéramos por todo el mundo y que hiciéramos discípulos a todas las naciones o en todas las naciones. Y Él dijo, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y también en el mismo libro de Hechos encontramos que Jesucristo le dice a sus discípulos cuando se está despidiendo, le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nuestro mismo Señor Jesucristo estableció básicamente esta responsabilidad que tenemos como iglesia. El apóstol Pablo solamente está obedeciendo lo que es el mandato de Jesucristo, y él mismo dice y especifica y nos enseña cómo él cumplió esta labor desde Jerusalén, alrededores, y hasta menciona hasta Lírico, y dice, y todo lo ha llenado del Evangelio. Si tú quieres saber qué responsabilidad tienes en la preservación y sobre todo también en la transmisión del Evangelio, bueno, aquí está descrito el apóstol Pablo, tal cual él lo ha hecho, tú también lo debes hacer. Dirás tú, bueno, pero yo no estoy en Jerusalén ni he estado en Jerusalén. No, eso es porque tú debes aplicar esta palabra que está aquí a tu propio contexto. Significa que tu Jerusalén podría ser, por ejemplo, Mazatlán, para el caso mío, que estoy en Mazatlán, pero en el caso tuyo puede ser tu propio lugar, tu propio vecindario, tu propia colonia, tu propio residencial, puede ser la ciudad o capital en la que tú te encuentras, y así partir de allí hacia el resto del mundo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, como esta imagen nos lo va a mostrar. Aquí podemos nosotros ver ilustradas las palabras del apóstol Pablo. Él habla de Jerusalén,
alrededores y hasta lo último de la tierra, que en este caso particular él está mencionando solo Ilírico en el ejemplo que da. En este caso puede ser como un poquito más allá de Jerusalén. Todavía no es lo último de la tierra para el apóstol Pablo, pero aquí solo está mencionando este otro lugar. Lo importante aquí es ver la responsabilidad que tenemos en la transmisión del Evangelio. De ahí entonces encontramos estas otras palabras del versículo siguiente, que él dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, este es un principio muy importante. No vamos a ir a predicar el Evangelio donde ya fue predicado, donde ya hay cristianos, donde ya hay iglesias establecidas. Debemos pensar de manera estratégica y ver este principio que el apóstol Pablo nos revela y declara, que él mismo dice, él fue no a edificar fundamento, donde ya había fundamento, es decir, no fue a construir o a edificar donde ya había un fundamento ajeno, es decir, donde ya Cristo había sido proclamado por otros líderes. Él fue con personas nuevas, y esto lo basa en lo que dice el versículo 21, que puedes ver que dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, ¿dónde debemos transmitir el Evangelio? Allí donde nunca se ha visto o donde nunca se han acercado a Dios, ahí donde nunca se ha oído, ahí donde nunca se ha entendido lo que es el Evangelio y lo que es el plan de Dios para sus vidas. Pero recuerda sobre todo la importancia de la transmisión. Así hemos visto hasta este momento la importancia de recibir el Evangelio, preservarlo entre nosotros como iglesia, y hemos visto en segundo lugar la importancia de transmitirlo, de comunicarlo, de hacerlo llegar, de volverlo accesible para todas las personas, desde nuestra localidad hacia el resto de localidades y el resto del mundo. Y de esto también trata el tercer y último aspecto de este devocional, que dice brindar soporte para la transmisión del Evangelio. Todos tenemos responsabilidad en la perdurabilidad del Evangelio. Tenemos un Evangelio que perdura, un Evangelio perdurable, un Evangelio que se ha mantenido por más de 2000 años en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia occidental. ¿Y cómo ha sucedido? Bueno, precisamente el apóstol Pablo nos muestra su trabajo. Lo que él hizo en aquel entonces son las bases de lo que hoy mismo también nosotros tenemos hoy en día. Y lo que él nos está mostrando en la palabra de Dios es que precisamente es lo mismo que él hizo, nosotros también debemos continuar haciéndolo. Y aquí vemos ya entonces que debemos aprender también a soportar o sostener o brindar el soporte necesario para que esto siga sucediendo a través del tiempo. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma, pero se ha visto, como él lo dice, impedido a ir. Mira esta imagen. Puedes ver aquí algo muy práctico. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, él habla acerca de ese deseo o intención de ir a Roma, pero ahora les está explicando en este versículo 22 la causa del por qué no ha podido ir a Roma. ¿Qué significa esto? Significa que tiene una relevancia muy importante lo que es la transmisión del Evangelio, al grado que el estar ocupado en todo esto le ha impedido poder hacer este viaje o emprender este viaje a Roma. ¿Y qué dicen los siguientes versículos? Bueno, veamos el relato entonces cómo concluye. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ya predicó el Evangelio por todos lados y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, entonces cuando vaya, mira, todavía tiene un plan más, todavía tiene planes de ir a otro lugar al que no ha ido, es España. Y dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado, dice, allá por vosotros, es decir, que ustedes participen incluso llevándole, es decir, acompañándole, o ser, como él dice, encaminado. Mira aquí la importancia del involucramiento de la iglesia en lo que es esta responsabilidad
de brindar soporte para la transmisión del Evangelio. Cualquiera puede decir, no, bueno, esa es la labor de los pastores o de los líderes. No, mira, es verdad que es responsabilidad de los pastores, líderes, pero es responsabilidad realmente de todo aquel que es cristiano, de todo aquel que es creyente. Por eso es que él espera no solamente ir con gozo a España para llevar el Evangelio también allá y antes pasar por Roma, sino que también espera que los creyentes que están en Roma también aún le encaminen en la ruta. Y en esa misma línea sigue diciendo el apóstol Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Miren, siempre estaba este siervo de Dios ocupado, ¿no? Es decir, iba a ir a España, pasaría en la ruta de España, pasaría por Roma, pero antes de hacer todo eso, debía ir a hacer algo muy importante también a Jerusalén. Así entonces ahora su radio de acción se ilustra de la siguiente manera. Observa entonces que todavía tenía ese plan de ir hacia España, pero antes debía ir a Jerusalén y entre los dos puntos también deseaba pasar por Roma. Ahora, él no iba a ir, por cierto, a hacer turismo, es decir, él no iba a ir a Jerusalén por ir a ver, digamos, la cuestión, ir a practicar o a hacer turismo, tampoco iba a ir a Roma por ese propósito, ni tampoco iba a ir a España con ese fin. Iba siempre cumpliendo con esa responsabilidad de convertir el Evangelio en un Evangelio que perdura, un Evangelio perdurable, un Evangelio que se expande, que se transmite, que se recibe, que se conserva y que se sigue transmitiendo a través de todas las generaciones. Entonces veamos finalmente cómo termina este relato. Él dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, y dice el texto siguiente, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y dice el siguiente versículo, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Muy bien, y observa lo siguiente, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, escucha, orando por mí a Dios. Este es otro factor importante de cómo nos debemos involucrar en lo que es brindar soporte para la transmisión del Evangelio. Se ha mencionado, por ejemplo, de una ofrenda que el apóstol llevará a los creyentes que están en Jerusalén. Es decir, podemos deducir de todo esto que las maneras prácticas en las que una iglesia se involucra en lo que es la transmisión del Evangelio es básicamente, como ya lo vimos cuando él pidió que me encaminarían allá, es decir, participando activamente como personas, es decir, accionando, movilizándose, pero también aportando financieramente para el sostenimiento y también, por cierto, orando, como lo dice en este versículo. Son maneras en las que nosotros vamos a brindar soporte para la transmisión del Evangelio. Y en esa línea continúa diciendo, digamos, algunas dificultades que él enfrentaría. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Y en ese orden continúa diciendo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y concluye diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y nosotros decimos también, amén. Recuerda que nosotros somos bendecidos con la bendición de un evangelio que perdura. Es un evangelio perdurable, es un evangelio que nació y se ha mantenido y se mantendrá hasta que cumpla la misión por la cual Dios lo ha enviado. Y nosotros como creyentes tenemos ciertas responsabilidades que las dejo también, por cierto, a manera de recordatorio en el resumen de a continuación. Y tú puedes recordar entonces la importancia de preservar y estarnos recordando el Evangelio, la importancia de transmitir el Evangelio en todo lugar y también la importancia de brindar soporte para la transmisión del Evangelio.